Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 7 de junio. Qué rápido se nos está pasando este atípico, raro 2020, año de pandemia, con muchos temas que platicar. Vamos a arrancar en unos momentos con la mesa de la semana, que ya conoce con los temas de coyuntura. Más adelante vamos a platicar de qué pasa con el tema de la seguridad y las policías de nuestro país. ¿Cómo le hacemos para que historias como la que se vivió en Jalisco, pero también en la Ciudad de México, y la que se vivió en Ayotzinapa, y las que se han vivido en muchos puntos del país, en Tijuana, no se repitan? Va a estar Marta Lamas, Mauricio Merino, Mauricio Mechulam, así que ya sabe, la alineación completa de la Agenda Pública. Pero comenzamos, como todos los domingos, con mis queridos Javier Tejado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días a ti, al auditorio. Qué gusto verte, Rafael, buenos días. Muy buenos días para todos. Claudio Flores, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Qué gusto estar en la mesa de domingo. Muy bien, buena colección de camisas la que nos presentan el día de hoy, ¿eh? Bueno, un catálogo de la moda, de las videollamadas, Mario, ¿no? del verano 2020, muy bien, o primavera, no sé en qué vamos. Modelo coronavirus. Bueno, empezamos, Javier, si te parece, contigo. Uno de los temas de la semana, y ahorita platicaremos más adelante con Alejandro Ope el tema de la seguridad, pero primero el tema político. A ver, ¿cómo viste esta semana en donde a la tensión que ya había entre algunos gobernadores y el gobierno federal, pues se agrega este enfrentamiento político, verbal, entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, muy cuestionado también por el manejo de la policía en el caso de este joven que fue, esta persona que fue asesinada por la policía municipal? Pero ¿cómo viste el desarrollo de todo el conflicto? Bueno, yo creo que México tiene ya meses generando una cultura de la polarización, y es normal que esa polarización que los principales dirigentes del país han venido haciendo, pues es normal que se vierta a la calle, sobre todo en contextos de enorme frustración de la gente, de los jóvenes, por estar encerrados, por perder empleo, por situación económica muy precaria. Entonces yo creo que aquí en buena parte la culpa es de la clase gobernante, que ha venido polarizando, y esto es una expresión más. Y tan están polarizando que Alfaro, sin tener claro qué pasó, quién estuvo detrás de la marcha, pues culpa al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal por esta marcha. Luego parece el que recula. Dante Delgado le hace una carta al presidente, las redes de la 4T y el presidente reclaman a Alfaro, y a las horas tienes una marcha pues igual de anárquica, igual de vandálica, o incluso peor en la Ciudad de México, en la coordinación de Polanco. Entonces lo que deja ver que pues la clase política pues está cosechando lo que ha venido sembrando, que es polarización, y es el ejemplo que ven los gobernados de la clase política, y es lo que está viendo. Y tengo que decirte que la polarización se va a poner peor en el país, porque lo que han venido generando es lo que da. E incluso lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos llevan tantos meses de polarización que el asunto ya lleva 11, 12 noches con marchas, cada vez sí, un poco más pacíficas, pero la polarización, pues, surge en la clase política, pero se extiende al círculo rojo y al círculo verde, y hay polarización en las calles, en las redes, en el discurso, en académicos, hay polarización por todos lados, lo que seguramente no nos va a llevar a nada bueno. Me parece, Claudio, interesante lo que apunta Javier, porque pone varios elementos sobre la mesa. Primero, el discurso de la polarización política como estrategia, que ya lo comentaremos un poquito más adelante con el planteamiento del presidente de estás conmigo o estás contra mí, o estás con la transformación o estás contra con la corrupción. Y por otro lado, las condiciones sociales que ya están ahí, desde la corrupción en los cuerpos de seguridad y la incapacidad para gestionar bien, hasta el tema del desempleo y los problemas sociales que hoy enfrentamos. ¿Tú cómo lo estás viendo, Claudio? Mira, coincido perfectamente con lo que dice Javier. Me parece que esta cultura de la polarización nace de las narrativas de la polarización. Hay que recordar que del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que estaba en campaña, propuso una lectura de México dicotómica, ¿no? Fifís chairos, conservadores liberales, los que están en mi contra, los que están en mi favor. Y estas narrativas de la polarización al final terminan, Mario, Javier, Rafael, teniendo consecuencias en la realidad, teniendo consecuencias en términos de no encontrar
espacios para el diálogo, más bien encontrar solamente espacios para la confrontación. Y me parece que esto ilustra un fenómeno muy interesante, Mario, que tiene que ver con el fin de una narrativa que nos había acompañado probablemente los últimos 30, 40 años en México, sobre todo ante los sismos, que detonaban un movimiento social de solidaridad, de conexión, de unión en medio de la tragedia. Decíamos, los mexicanos somos muy individualistas, por ahí hay un estudio de Nexos donde dice que somos unos liberales salvajes, pero cuando estábamos en tragedia nos uníamos y pensábamos en el otro. Y parece que hoy este gobierno ha logrado dividirnos en la tragedia, Mario, y eso es, valga la redundancia, una tragedia para nuestro país, porque si bien en el corto plazo puede ayudar a los objetivos político-electorales de nuestra clase política, que está generando, digamos, esta confrontación como una manera de cosechar votos, ¿no?, en el futuro, es muy malo para el futuro del país porque nos divide, nos lastra, y un país desunido es un país más frágil y más vulnerable para enfrentar probablemente el reto más importante que hemos tenido en las últas décadas. Y es que, pandemia. Rafael, a esto que apunta Claudio, pues hay que leerlo también con la clave electoral. Y es que estamos justo de ayer en un año, estaremos en elecciones en 15 estados por las gubernaturas, por la renovación completa de la Cámara de Diputados y porque algunos de los actores involucrados en lo que ha pasado esta semana, pienso en Claudia Sheinbaum, pienso por supuesto en Alfaro, pienso en el presidente, pues están leyéndolo también en la clave de cómo les puede impactar electoralmente para el 2021, donde los partidos se miden, luego para el 22, donde está el tema de la revocación de mandato, y por supuesto están pensando algunos en el 24 también, en la sucesión. Bueno, pues yo creo, Mario, Claudio y Javier, que el político siempre estará pensando en el próximo paso de la evolución de su movimiento o de su carrera personal. Pero lo que yo veo es que hay una miopía de que no tiene ningún sentido que en el corto plazo una corriente política avance si el conjunto del país no avanza, sino por el contrario, comienza a retroceder. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Javier y sobre todo con una frase que acaba de decir Claudio. Polarización en este caso es sinónimo de división. El país está dividido. Y si estaba dividido hasta hace unos días como una consecuencia de la militancia o de la simpatía por la corriente dominante o estar fuera de esa corriente, hoy ya la polarización o la división es una convocatoria desde el poder. El presidente dijo ahora con este pleito que tuvo con el señor Krause, al que compara con Lucas Alamán, dice, bueno, ya es el momento, ya vámonos definiendo de qué lado estamos. Y cuando un presidente constitucional cree que puede ejercer el cargo solamente de un lado del espectro político, así sea el suyo, por muy triunfador que haya quedado en un proceso electoral, está incumpliendo con un mandato constitucional también, porque él es el presidente de una república, no de una tendencia política. Claro. Y eso lo vemos también en su afán protagónico, y ahora sí, protagónico electoral, de ir a echar a andar las obras emblemáticas de su gobierno. Su manera de ver la economía, la vida, el transporte. Sí. Entonces, primero lo que a mí me conviene, primero mi plan de trabajo, y el que no se quiera subir a este tren se va a quedar ahí a la orilla de la vía, expuesto a que lleguen los anarquistas y lo pateen. Claro. Y una última cosa, yo creo que si ya estamos en el tiempo de las definiciones, ya es justo que alguien nos diga desde los órganos de seguridad del Estado quién patrocina, quién organiza y quién protege a los anarquistas, tanto aquí como en Jalisco. Y fíjate, Javier, este último punto que plantea Rafael se ha convertido en un problema para los gobiernos que tienen que conciliar dos elementos. Por un lado,
el proteger a la población, proteger los bienes, y por otro lado, el no violentar derechos. Y entonces vimos, por ejemplo, en Alfaro, cómo primero se muestra como el de aquí no vamos a permitir que pasen estas cosas, y luego cuando le escala la bronca dice, no, ya soltamos a todos, ¿no? Y la jefa de gobierno diciendo, bueno, nosotros no vamos a reprimir, y a los policías que golpearon a esta joven, que además fue una actitud terrible, que afortunadamente la joven ya la dieron de alta después de que unos policías la patearon. A estos policías los vamos a castigar, pero hay quien le reclama a la jefa de gobierno la inacción frente al despliegue de estos grupos. Entonces, ¿cómo ves este tema? ¿Y cómo ves esto? Quisiera también recoger tu opinión sobre esto que apuntaban de la estrategia presidencial, de asumirse ya como jefe de partido y de plantear de una vez de qué trata la elección, o conmigo o contra mí. Bueno, empiezo por la segunda, que es la más fácil. El presidente López Obrador ha dejado claro que él es el jefe de partido de Morena. Tal es así que le ha valido gorro quién es el dirigente, sí. Han tenido muchas asambleas. Entonces, básicamente, él es quien manda en Morena, seguirá mandando, y también trae una estrategia como jefe de partido, pero desde la presidencia de la República. Igual eran los priistas, hay que decir, el jefe priista pues, era jefe de partido y ya eso para andar. López Obrador es un priista en ese sentido y pues no les debe sorprender a nadie. Ahora, en el tema de la seguridad, sí es preocupante porque seguimos en los índices más altos de inseguridad en el país, sigue habiendo un número de muertos terribles en todos lados, pero encima tenemos ya violencia urbana y las autoridades no saben cómo lidiar con ello. Desde luego, son puras ocurrencias. Recordarán que Claudia Sheinbaum, cuando llegó a la Ciudad de México como jefa de gobierno, dijo que estaría, digamos, aboliendo todos los cuerpos de granaderos. Bueno, pues yo vi salir a miles de granaderos aquí en la Ciudad de México este viernes, ¿no? Entonces son puras ocurrencias. Ahí los tienen vestidos igualitos, con escudos, con todo, tolets, todo. Nada más ya no les llaman granaderos, les llaman los policías. Y Alfaro pues también le tomaron los policías. Y no es tan difícil, de verdad, poder empatar dos derechos. El derecho de los que se manifiestan libremente y el derecho de los que quieres que protejas pues, su patrimonio, su vida, su libre tránsito. Pues nada más que haya autoridad. Aquí la autoridad de la Ciudad de México tardó 2 horas en salir. En Guadalajara estaban ahí rodeando el palacio, pero no supieron luego cómo actuar. Y tienes que actuar contra ambos grupos que violentan la ley. Y aquí parece ser que todos dan pasos para adelante, pasos para atrás. Y no queda claro cuál es la protesta, bueno, cuál es la política frente a las protestas, ni la política frente a la inseguridad. Son puras ocurrencias de uno u otro, porque lo que no quieren es quedar mal parados con nadie. Y eso no se puede. Ser autoridad es ejercer el poder, ejercer el mando. Y aquí se cuidan para ver qué sigue el día de mañana, y sus ciudades ambas, Guadalajara y la Ciudad de México, les reinó el caos varios días. De acuerdo, y cuando intervienen, luego intervienen mal, porque tienes las horas de las personas que aparecían como desaparecidas, que hasta donde yo me quedé, parece que ya afortunadamente todas fueron encontradas, espero que así sea, y si no es así, pues que se aclare, por supuesto, pero que tiene que ver con que tardan en presentar el Ministerio Público, con que no dan la información a tiempo. Es decir, también tienen que saber que cuando actúen bien. Pero te agrego un tema, Claudio, que quisiera tu opinión. Todo esto que hemos platicado ahora desplaza el foco del otro gran asunto, que es el coronavirus. Y en esta semana en la que tenemos el mayor número de casos, día por día, conforme fue avanzando la semana, tuvimos desde el más de 1,000 y luego 500 y luego 600, cifras muy preocupantes que nos dicen que en los propios pronósticos del propio doctor López-Gatell, esto le falta una historia muy complicada todavía, pero es cierto que este conflicto, por lo menos por unas horas y durante un tiempo, le cambió la mirada de la conversación pública. Así es, Mario. Me parece que primero estamos viendo ya los efectos de una comunicación desenfocada, de idas y vueltas, contradictoria, muy cuestionada en términos incluso de la credibilidad de los datos en la narrativa federal sobre la pandemia y los efectos de la pandemia. Después viene este asunto donde ya se libera la jornada de sana distancia y de ahí ya cada gobernador se hace cargo de su estado. Ahí nos vemos, échenle ganas. Me parece que es una gran irresponsabilidad, desafortunadamente, Mario. Lo hemos hablado sobre cómo estos asuntos de la comunicación de la pandemia que conectan con otras problemáticas del país que dejamos de ver. Solo tuvimos una devaluación importantísima en los últimos meses que nadie está viendo, pocos están viendo. Y me parece que ilustra de nuevo que cuando se comunica de esta manera, cuando se generan contradicciones, cuando hay estos conflictos entre distintos emisores desde el poder
que nos dicen a los ciudadanos qué tenemos que hacer para cuidar nuestra salud, qué tenemos que hacer para cuidar nuestros trabajos, nuestros empleos, la economía. O sea, la crisis sanitaria y la crisis económica, cuando no se hace bien, Mario, cuando no hay consensos políticos en unos gobiernos que están pensando incluso el pacto federal, no se están buscando los consensos entre gobiernos estatales, federales y municipales. Eso cuesta vidas, Mario, y eso es una gran irresponsabilidad. Y cerramos contigo, Rafael. Mira, a mí me parece que este cambio de foco en la atención de los problemas reales del país ha sido tan conveniente para ocultar los errores en el manejo de la epidemia que parece haber sido preparado exactamente para lograr que ese foco de atención se mueva a otra parte y se continúe con esta discusión bizantina de que si la seguridad y la represión y la libertad de expresión y el vandalismo y el anarquismo y todo esto. Pero lo que yo sé es que en los últimos meses, y no me refiero solo a los meses de la epidemia, la vida mexicana se ha dificultado mucho, se ha empobrecido notablemente y ahora con estos brotes de violencia, al parecer inducidos, protegidos o no combatidos, se ha envilecido. Estamos en el desempleo más espantoso, con la economía colgada de un alfiler, hay una confusión sanitaria, hay una saturación de hospitales, hay una mortandad no declarada y no contabilizada, pero los políticos siguen poniéndose unos a otros piedras en el camino. Pues sí, así está el panorama, Javier. México, Rafael. Sí. Perdón. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Javier, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Claudio. Gracias, un gusto. Gracias a los tres, como todos los domingos. Y vámonos a la pausa y vamos a regresar con el tema de las policías. ¿Por qué siguen pasando estas cosas en México? Vamos a conversar con Alejandro Ope, que es uno de los expertos en estos temas. Ya volvemos.